Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estimados. En esta oportunidad les voy a proyectar, eh, como quedó pendiente, como les había mencionado, les voy a proyectar la inducción a lo que es el tema de educación ambiental. Empecemos. Ok, ¿qué es educación ambiental? Muchos mencionan que educación ambiental es es la acción, es el arte de poder inducir, poder enseñar, poder eh, tener en otros, ¿verdad? De una forma, hacer un cambio en otros, eh, en su forma de pensar, en su forma de actuar, con respecto al uso y al trato hacia los recursos naturales, hacia la naturaleza, por medio de el uso de técnicas, el uso de metodologías, estrategias, para poder entonces llevar a cabo esa función de salvaguarda de los recursos naturales. De los objetivos, entre los objetivos, el objetivo tenemos valorar la educación ambiental como herramienta para el logro de los objetivos del desarrollo, objetivos de los del desarrollo sostenible. Y recuerden que, como se les mencionó, desarrollo sostenible no es más que utilizar los recursos naturales en el presente, pero que al final también nuestras futuras generaciones puedan utilizar esos recursos. Ok, antecedentes básicos en los años 60 hacia atrás, 59 hacia atrás. ¿Qué pasa? Que en esa década muy poco se tenía eh, una validez científica, una base estadística para poder tener una comparación de qué era lo que estaba pasando en la actualidad con nuestros recursos naturales. Y como ya les mencioné, eh, no se tenía una estrecha relación entre los problemas ambientales y las enfermedades existentes. 60 y 70 ya entonces hay una mayor en este caso validez científica, ya hay datos estadísticos, ya se cuenta con una base de datos proporcionada por la ecología, por la bioestadística, para poder tomar decisiones y poder entonces hacer correctivos en base a lo que estaba pasando en el medio ambiente. En la fecha de 1968, entonces inicia un punto de arranque que comienza frecuentemente con un claro tinte conservacionista. Ahora entonces sería la preservación para poder entonces tomar conciencia y lograr que nuestros recursos naturales no desaparezcan. Antecedentes básicos seguidos, dice que derroche de recursos naturales por un modelo económico creciente, en crecimiento y sin control alguno. Lo único que preocupaba era dominar la naturaleza al servicio de un desarrollo económico que extrae la materia prima de la naturaleza sin importar la capacidad de regeneración de esos recursos naturales. Y en los 60 entonces comienzan ahora sí a impartir dentro de lo que es el currículum de las escuelas, entonces ahora sí ya contenido referente a lo que es la parte ambiental. Historia de la educación ambiental. Dice que en el 48 se crea la UICN. La UICN no es más que la Unión Internacional para la Conservación eh, de la Naturaleza, y es un panel de científicos de diferentes partes del mundo, y ellos recaban información, recaban de datos estadísticos de los diferentes países eh, concerniente a la flora y la fauna, y poder entonces emitir eh, una, una clasificación de cómo están esa biodiversidad, si están a punto de desaparecer o ya se extinguieron, y poder entonces tomar decisiones, poder utilizar esos datos para inferir ahora sí, poder entonces
incidir dentro de lo que es las normativas y en la política ambiental de los diferentes países. En el 61 se crea la Fundación WWF. Esa Fundación WWF no es más que aquella que proporciona financiamiento. Es una fundación para la protección de la vida silvestre y proporciona financiamiento a organizaciones locales para crear proyectos, incentivar la creación de proyectos en pro del medio ambiente. Y la conferencia sobre la biosfera se crea la UNESCO, en este caso realizada por la UNESCO. En el 69 por primera vez se escucha hablar de la palabra por el doctor William Stapp. En el 69 y en el 71 entonces se crea el informe Club de Roma y se crea Greenpeace. En el 73 se crea el programa de las Naciones Unidas para la protección del medio ambiente. En el 75 se crea el programa internacional de la educación ambiental. Se crea el plan Acción para la acción para considerar el medio ambiente en su totalidad, como una acción pedagógica en Tbilisi. En el 77, en el 92, entonces se realiza el foro global, la conferencia en Río de Janeiro. De educación ambiental, si desglosamos, sustantiva, educación, promover el desarrollo armónico de la persona en todas sus capacidades, y el adjetivo ambiental, sinónimo de verde, utilizar todas esas capacidades intrínsecas del ser humano, pero esta vez aplicado a la conservación de los recursos naturales. Dice que la educación ambiental contribuye al logro de un desarrollo sostenible, que significa que yo voy a salvaguardar utilizar nuestros recursos naturales en el presente, pero debo preservar nuestros recursos naturales para el futuro, para nuestras futuras generaciones. Y ya le mencionamos pues que el desarrollo sostenible utiliza 3 pilares: el económico, el político, el social y el ecológico. Anteriormente las hidroeléctricas se consideraba dentro de este punto, pero en la actualidad sabemos pues que ahora se utilizan, se crean estas hidroeléctricas, llegan con una idea vendiéndosela a los lugareños, pero al final solamente es para mantener la aceptación ciudadana dentro de esas consultas realizadas, las consultas ciudadanas considerado en la parte del estudio de impacto ambiental. Y cuando ya se aprueba en la parte de operación y ejecución del proyecto, ¿qué pasa? Que solamente se benefician son los dueños, y en la misma comunidad se ve perjudicada porque no hay un beneficio directo. Y por último, en la parte de compensación, muchas veces entonces esos planes considerados dentro de los estudios de impacto ambiental, plan de compensación, el plan de mitigación y el plan de manejo ambiental, ¿qué pasa? Que no se ven ejecutados, no se ven realizados porque carecemos de inspectores, ¿verdad?, en mi ambiente para poder inspeccionar todos estos proyectos y llevar a cabo y ejecutar estos planes mencionados. Contempla no solo la transmisión de conocimiento y la adquisición de conciencia, sino comportamientos y acciones, buscando una armonía, ¿verdad?, en nuestro actuar. Propósito: lograr que el ser humano conozca y tome conciencia. Debemos tener una conciencia ambiental, que es lo que se quiere, y se fundamenta el principio de toda forma de vida. Es una propuesta para pensar nuestra realidad, nuestra cultura. Muchos mencionan no tenemos una identidad como tal. Nuestra cultura ambiental carece de rigurosidad y ética en la parte ambiental. Es una mirada comprometida con mejor presente futuro, buscar que nuestra calidad de vida
sea una de las mejores, porque si tenemos un entorno limpio, un entorno prístino, un entorno con todas las cualidades eh, amigables con el ambiente, asimismo nuestra calidad de vida, que redunda, ¿verdad?, en el beneficio de pocas personas, una población, buscando otra definición, una población sana, una población eh, con eh, mucha situación de que su salud es la mejor. Concepto, dice que debe ser permanente, deberá preparar al individuo entre la comprensión de los principales problemas del mundo contemporáneo. Y todo esto busca, ¿verdad? Como ya les mencioné, mejorar nuestra calidad de vida, como logrando la calidad ambiental y en este caso buscando acciones a favor del medio ambiente, que es lo que tenemos que lograr y mejorar día tras día. Tipos de educación ambiental: tenemos la educación ambiental formal, la educación ambiental no formal y la educación ambiental informal. Ya les mencioné que la educación ambiental educación ambiental formal es aquella que, las personas tienen o están proyectadas a recibir un contenido, porque está plasmado dentro de un currículum, ¿verdad? En este caso, mi persona, pues, que fue preparado durante 4 años, 5 años aproximadamente, y ustedes que están recibiendo un contenido por medio de una materia. Educación ambiental no formal es aquella que se da por medio de conferencias, capacitaciones. La educación ambiental informal se da en brochures, se da en periódicos, los artículos de periódicos, salva los océanos, Día Internacional de los Océanos, brochure, panfletos, todo eso que se ve reflejado en esos documentos. Algunos acuerdos internacionales. De Panamá es consignatario. Río de Janeiro, en la cumbre del Río en el 92, la cumbre de la Tierra, el protocolo de Kioto, la cumbre del Milenio en 2000 y por último la de Johannesburgo acerca de la cumbre de desarrollo sostenible. Y hago mención en el protocolo de Kioto. Recuerden que esta es la que menciona los límites máximos permitidos de contaminantes de la atmósfera, los gases que contaminan la atmósfera, para regular y mantener entonces una numeración para regular esos gases que producen en la actualidad, o alteran, mejor dicho, el efecto que alteran el efecto invernadero. Países como Estados Unidos, Australia, China, Alemania son países, pues, que les cuesta mantenerse dentro de esa regulación, y por lo menos Estados Unidos, sé que es uno de los países que no lo ha firmado, sino que ha tratado de ampliar un poquito e irse un poquito más allá, que esos máximos permisibles se han ampliado un poquito más para que su parque industrial pueda seguir desarrollándose. Y claro está, pues, recuerden que su economía depende principalmente de estas industrias. Por último, la conferencia sobre el cambio climático en el 2009. ¿Por qué hablamos de educación ambiental? Bien, había una ley que se crea en el 92. Se crea la ley 10 del 24 de junio, que fue derogada, y actualmente entonces mantenemos con la ley 38 del 2 de diciembre de 2014, y nos habla acerca de la enseñanza obligatoria de la educación ambiental, pero se integra lo que es la gestión integral de riesgos de desastre. Fundamentos legales. El artículo primero se establece la enseñanza obligatoria en todos los niveles, en todo primer, segundo y tercer
nivel de enseñanza, tanto en la parte oficial como particular. Otra, ok, y lo que menciona pues en su artículo 5 es que debe incluir un contenido y el enfoque, debe haber un enfoque ambiental base a la educación ambiental y a riesgos, gestión integral de riesgos de desastre, como elementos de cultura general, deben ser tomados dentro de lo que es la cultura general, y se hace énfasis mayormente, ¿verdad?, a la formación de docentes y a los comunicadores sociales, pero se incluye como accionar a lo que son las carreras. Ok, medio ambiente, bien, números, estadísticas es lo que le menciono, ¿verdad? La parte de ecología dice que manejamos para el 2004 aproximadamente una biodiversidad en la parte de flora de 10.444 especies de flora, entre angiospermas, plantas con flores, gimnospermas, pinos, pinoteas. Ok, en la parte de fauna tenemos 972 especies de aves, que supera a Estados Unidos y Canadá. O sea que aquí tenemos una ventaja sobre esos países. Tenemos una ventaja sobre esos países. Ok. 107 especies endémicas regionales y 12 en Panamá. Ok. Algo aquí importante es que quiero que manejemos una información, y es que cuando hablamos de especies endémicas regionales, esas especies endémicas regionales representan a especies, por decir, el águila arpía la encontramos en Panamá y la encontramos en Colombia. El árbol, el roble, el Tabebuia rosea lo encontramos en Panamá y lo encontramos en Costa Rica y otras partes y otros países de Centroamérica. Asimismo el guayacán. Entonces, ¿qué pasa? Que son especies endémicas. ¿Por qué? Porque la encontramos en Panamá y en otros puntos de la geografía, en Centroamérica, por decir. Ok, y especies endémicas, autóctonas, especies como tal, nativas, son especies que solamente se encuentran aquí en Panamá. Ejemplo, el Atelopus zetequi. Ok, el Atelopus zetequi es la rana dorada. Esa especie la encontramos solamente aquí en Panamá, en el área del Valle de Antón, esa área cercana a lo que es también la parte de Panamá Oeste, cercana, ¿verdad? Esa parte limítrofe. Ok, bien, y la rana cerrosapo solamente se encuentra aquí en Panamá, en lo que es Darién, Parque Nacional Darién. La flor del Espíritu Santo, la Peristelia petala, solamente la encontramos aquí en Panamá. Ok, 250 mamíferos. Otros valores, números para complementar lo que es la biodiversidad aquí en Panamá. Dice que encuentran reptiles, 229 reptiles, y lo interesante de eso es que de 7 especies de tortugas marinas, aquí en Panamá tenemos 5 especies de tortuga marina, la baula, carey, etcétera. De esas 7 tenemos 5 aquí en Panamá que nidan y desovan solamente en la parte litoral, la parte costera de Panamá. Entonces, lo interesante de eso como anécdota es que esas especies, cuando desovan y luego el nacimiento, la eclosión y nacimiento de esas especies, ¿qué pasa? Que ellos hacen su vida juvenil y adulta afuera, pero cuando se da lo que es luego de la reproducción, la parte de reproducción, ¿qué pasa? Que ellos vienen nuevamente, retoman por medio de un sistema de GPS biológico, ellos retoman nuevamente y desovan en las mismas áreas donde ellas nacieron. ¿Qué pasa? Que lo importante de esto es hacerles saber pues que cuando nosotros invadimos esas áreas costeras, cuando nosotros alteramos esas áreas, inmediatamente estamos interfiriendo entonces con lo que se da o quienes estaban
en esos lugares primeros que nosotros, entonces alterando lo que es el hábitat muchas veces de estas especies. 220 especies de peces de agua dulce y 1157 especies marinas. Anfibios tenemos 197. Ok, entonces para ver cuánto se ha deforestado. Ok, les presento imágenes acerca de la cobertura boscosa de Panamá en el 46. En el 92, veamos aquí, hagamos una parada en lo que son los bosques de la comarca Nueve Buglé. Y ahora en el 92, ¿cómo está? Vean los parches, los baches. Y acá, vean cómo se ha acrecentado lo que es la acción, las actividades antropogénicas en estas áreas. Acá, por lo que vemos en el 92 y ahora en el 2000. Próximamente entonces ya sería un canal para presentar lo que es la apertura el inicio, ¿verdad? Para que pase por ahí la cartera interamericana, ya que falta, ¿verdad? Pero sabemos que sería un daño ecológico y todos debemos tratar de que no se lleve a cabo. Y en el 2014, el último inventario de bosques en la República de Panamá, ya vemos pues que cómo estamos quedando. Ya prácticamente es poco lo de cobertura boscosa que tenemos por los asentamientos informales y en este caso las urbanizaciones que muchas veces no cuentan con los debidos estudios y planificaciones. Ok, entonces especies endémicas regionales, ya les mencioné Panamá. Costa Rica tenemos entonces el Esterculia petala, el árbol Panamá, lo tenemos dentro de lo que son las tomas, las posiciones geográficas, puntos de georreferencia, lo tenemos en Panamá y lo tenemos en Costa Rica. El fruto del árbol Panamá, el Guasuma ulmifol, sería el guásimo. Tenemos el Tabebuya guayacán, igual forma de Panamá y Costa Rica, y tenemos el Tabebuya roble, que es el rosea, que es el roble, Panamá y Costa Rica. Ok, animales en peligro de extinción. Ustedes tienen que investigar 10. Yo les presento uno de los más vistos en nuestra literatura y cómo en la actualidad, ¿verdad? Estamos teniendo problemas con casi prácticamente la destrucción de muchas veces de los hábitats de estas especies. Ok, tenemos aquí el quetzal, nombre científico para muchos mocinos. Tenemos el águila arpía y tenemos la guacamaya azul y la guacamaya amarilla, guacamaya verde. Ok, entonces cultura general, vemos que el paramuchus vendría siendo el género y el mocino vendría siendo la especie. Un nombre común sería el quetzal, o sea, cómo se llama en el sitio donde vivimos, y para muchos mocinos sería el nombre científico. Quetzal probablemente en Costa Rica le tengan otro nombre. El nombre común cambia en las diferentes latitudes. Hasta aquí mismo en Panamá, en diferentes áreas cambia el nombre común, pero el nombre científico para muchos mocinos es conocido por toda la comunidad científica. Es la cédula de esta especie. A donde vayamos y hablemos de paramuchos mocinos, ya saben pues que hablamos del quetzal, aún así que tenga otro nombre común. Ok, entonces por lo menos aquí hago énfasis en este punto. Ara aronana. Ara representa al género, aronana sería la especie. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de especies que tienen igual morfología, entonces hablamos de que representan al mismo género, ara, pero cuando vamos al lado y ya identificamos a una especie por colorido, por algo correspondiente a lo que es el plumaje, color de la pluma, entonces ¿qué pasó? Que ya le indicamos un nombre de especie para poder entonces ahora sí ya tener algo más específico de esa especie. Entonces Ara araurana significa el nombre científico de esta especie, y Ara arambigua sería esta especie que está acá. Género,
especie, género, especie. Son del mismo género, pero especies diferentes. Tenemos entonces el venado corzo, venado cola blanca, el taíno pecari, el puma con color. Tenemos el conejo pintado y el macho de monte. Son especies encontradas aquí en Panamá pertenecientes al bioma bioma selva tropical o bioma bosque tropical húmedo, como le quieran llamar. Y por último, Trichechus manatu, que es el manatí, muchos lo conocen en otros países como la vaca marina. Ok, esta especie te presenta una situación única que solamente la vemos aquí en Panamá en Boca del Toro, en lo que son las áreas, en el área protegida San Ponsac, refugio de vida silvestre San Ponsac, y ahí en ese sitio, lastimosamente, el hábitat de esta especie es utilizada como medio de comunicación. Ahí circulan embarcaciones, muchas veces no tenían control y tenían precaución con su propela, golpeando el animal hasta producirle heridas contundentes, produciéndole la muerte a estos animales. Así que entonces, sin más, con eso damos terminado lo que es damos por finalizado lo que es la presentación, concluyendo pues que la educación ambiental es una herramienta que en la actualidad facilita a las instituciones y organizaciones instrumentos indispensables para la preservación del medio ambiente y contamos con una ley que nos brinda el andamiaje para lograr la sostenibilidad en nuestras políticas públicas. Y esa ley es la ley de educación ambiental, solamente hay que aplicarla, ¿verdad? Porque tenemos leyes, solamente se requiere lo que es valor y se requiere entonces esa actitud, ¿verdad? En pro del medio ambiente. Así que con esto terminamos la presentación. Ok, entonces voy rapidito. Entonces como siguiente punto les voy a proyectar lo que es este documento, que serían, ustedes aquí están viendo los diferentes temas y los integrantes que yo les traje a ustedes. Yo les traje esta estructura de trabajo. Ok, se movió, vamos a... Ok, yo a ustedes les traje esta estructura. Ok, dice que el título corresponde a la página de presentación. Tienen que colocarle un índice que serían todos los temas y subtemas y los elementos de la estructura de ese trabajo. El índice, como ya les mencioné, ustedes ahí colocan ese trabajo fue realizado mediante la recopilación de información bibliográfica en los días, en los meses, en el mes tal, investigando o recopilando información bibliográfica del tema tal, por decir así. Y dentro de lo que es la misma estructura de la introducción, usted menciona dentro de los alcances o dentro del marco teórico encontramos información referente a definición, referente a el contenido en sí, de lo que es plaguicida, de lo que es fuente alterna de energía. Encontraremos también, ¿verdad? Encontraremos conclusiones, la sección de conclusiones donde colocamos diferentes puntos de vista, donde hay que hacer mayor énfasis para salvaguardar estos elementos en la política, en nuestra normativa vigente, por decir. Entonces, objetivos, para un objetivo general, 3 específicos. Objetivo general número 1, investigar o recopilar información referente a los plaguicidas, el problema de los plaguicidas aquí en Panamá,
durante los años tal y tal. El objetivo específico, identificar los diferentes plaguicidas utilizados en Panamá que actualmente están prohibidos por la institución, la organización regente de estos temas a nivel internacional y y donde Panamá es consignatario, ¿verdad? En base y perteneciente a esta organización. Justificación sería entonces todo aquello que usted menciona por la cual su tema sería interesante la investigación, por lo menos el de plaguicidas. Investigarse siempre aquí en Panamá, la justificación, hacer una investigación rigurosa en la parte bibliográfica si Panamá está utilizando agroquímicos prohibidos a nivel internacional. Y que bueno, aquí en Panamá entonces es permisible, pero sabemos pues que tienen este tipo de impacto en la salud humana. La otra, si aquí en Panamá, justificación, si en Panamá estamos consumiendo productos o elementos transgénicos que en la actualidad en otros países están siendo o fueron regulados o fueron extraídos o fueron retirados de lo que es el consumo humano, por decir una parte de la justificación. Alcanza hasta dónde quieren llegar ustedes y quieren investigar varias, en este caso varias bibliotecas virtuales de otras universidades, limitaciones en la parte de investigación, cuáles fueron las limitaciones que ustedes tuvieron, ya sea de que extrajeron una información importante de una base estadística, pero ¿qué pasa? Que el formato no es compatible con Word. Por decir, marco teórico sería toda la información técnica, todo lo que es el contenido, todo lo que son los párrafos y las definiciones de su tema. Conclusiones, recomendaciones y por último normas y las bibliografías y normas y referencias. Normas APA. Ok, cuando hablamos de norma APA, ya en un momento les explico, ¿verdad? Ok, bien, los parámetros generales para ese Word, Arial 12, espacio 1.5, párrafo justificado. Ok, yo les mencioné pues que quiero dos estructuras. Sería el Word, sería sería el Word y sería entonces el PowerPoint. Primero debemos pasar por el PowerPoint para poder entonces pasar al otro, ¿verdad? Entonces, en ese Word son criterios básicos, Arial 12, espacio 1.5 y justificar los párrafos. Ahora sí vamos a lo que es el PowerPoint. Ok, vamos al PowerPoint. Ok, en el PowerPoint entonces la referencia bibliográfica yo les pido lo esencial y lo elemental. Si ustedes utilizan un link, ¿qué pasa? Que una página web usted tiene que colocarle el apellido del autor, inicial del nombre, et al, cuando son varios, y la fecha del año de publicación de ese artículo, definición y principio de la educación ambiental y recuperado. Esto es básico, recuperado de, esto lo agregan ustedes, recuperado de el link y la fecha, apellido, inicial del nombre, et al, si hay varios autores, el año del título, esto lo agregan ustedes, recuperado de, copian, pegan el link y la fecha de consulta, que es cuando te realiza esa investigación, el día que usted revisa ese documento. Ok, entonces en libros yo debo colocar lo siguiente, el apellido, inicial del nombre, el año, el título y por último entonces la editorial y el país donde se encuentra esa editorial. Ok, así que entonces hacer énfasis en esta que está aquí y en la que está acá arriba para concepto de infografía y para lo que es libros. Bien, entonces con eso, cualquier pregunta, estamos a la orden. Yo de igual forma le dije después que tengo que subir ese
tengo que subir los títulos y los integrantes de ese documento. Bien, entonces vamos a ir a lo que es el campus. Vamos a ir a lo que es el campus. Ok, en el campus yo le coloqué a ustedes 2 tareas y un foro. Las 2 primeras tareas, en la primera, ok, en la primera entonces, en la primera que está aquí, contenido 1, yo le subí el PDF, el PDF del, le subí el PDF de la presentación, que es educación ambiental. De eso, ustedes entonces me tienen que realizar, en la primera tarea individual, me tienen que realizar un mapa conceptual. Y dentro de esto, ustedes tienen ahí los criterios. Eso lo tienen que realizar en Word. Si tienen algún programa como CMapTool, también lo pueden utilizar. Segunda tarea, ustedes tienen aquí un PDF que es un decreto. Ustedes tienen aquí todos los animales en peligro de extinción. De aquí tienen que extraer 10 animales en peligro de extinción y me tienen que 10 animales en peligro de extinción y me tienen entonces que llevar eso. Me tienen que llevar eso a un PowerPoint. Ok. Si hablo de 10 animales en peligro de extinción, tienen que colocar 10. Ustedes me tendrían que colocar 10 diapositivas sumadas a lo que es la página de presentación, el índice, la introducción, las conclusiones y la bibliografía. Eso entonces llevado a un PowerPoint y de igual forma entonces ustedes tendrían ahí lo que es eh, los criterios de igual forma están aquí en este enlace. Y por último el foro tienen que visualizar un video, el video lo tienen colgado y contestar entonces la pregunta: ¿cuál ha sido el impacto del COVID-19 a la naturaleza? Contestar ese párrafo y hacer ese foro y tener en cuenta que yo les pido 5 líneas. Tienen que ceñirse a esas 5 líneas que les estoy pidiendo. Así que entonces, sin más, de mi parte, ha sido todo por el día de hoy. Así que espero pues que Dios los bendiga y muchas gracias.